Hola a todos, en este video vamos a hablar brevemente sobre las negaciones que se pueden hacer en la lógica proposicional. Voy a empezar primero a darles dos proposiciones muy sencillas. Voy a decir que P es la proposición tengo zapatos y Q que sea la proposición tengo reloj. ¿Correcto? De esta manera, si yo les hablo a ustedes de la proposición P o Q, esto significa tengo zapatos o tengo reloj. Ahora pensemos cómo sería una negación de esta proposición, es decir, la negación de la proposición completa P o Q. Para pensar sobre la negación tengo que pensar qué tiene que pasar para que no se cumpla que tengo zapatos o tengo reloj. Ahora, la única manera en que no se cumple una proposición con una O es que ninguna de las dos proposiciones que la componen se cumpla. De esta manera, la negación tendría que ser no tengo zapatos y no tengo reloj. Y entonces podemos decir que la negación de P o Q tiene que ser equivalente a decir no P y no Q. Dense cuenta que fue lo que hicimos acá. Esto es no P y no Q. Entonces estas dos son equivalentes, lo cual lo podemos escribir así. Análogamente, también podemos concluir que la negación de P y Q pues tiene que ser equivalente a decir no P o no Q. Y estas dos equivalencias que tengo aquí se llaman en la literatura como leyes de De Morgan. Si uno no está convencido que estas dos proposiciones son ciertas, es decir, que se cumplen estas equivalencias, pues la manera de resolver el problema es haciendo una tabla de verdad. Así que vamos a hacerla rápidamente para las leyes de De Morgan. Entonces, tengo la negación de P y Q y quiero probar que esto es equivalente a decir no P o no Q. Bueno, rápidamente tengo P y Q, tengo solamente dos opciones, así que va a ser algo rápido. Ah, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Aquí tengo P y Q. Si hago la tabla de verdad de P y Q, esto tiene que salir verdad y verdad, verdad, verdad y falso, falso, falso y verdad, falso, falso y falso, falso. Por tanto, por tanto, la negación de P y Q, pues tiene que ser la negación de esto, falso, negación de falso, verdad, verdad, verdad. Ok, entonces ya obtuve la tabla de verdad de la parte de la izquierda. Ahora vamos con la parte de la derecha. Necesito a no P y a no Q. No P será entonces falso, falso, verdad, verdad. No Q será falso, verdad, falso, verdad. Y aquí vamos a calcular no P o no Q. Entonces es una O. O falso o falso, falso. Falso o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Verdad o verdad, verdad. Y entonces aquí tenemos ya el resultado de la tabla de verdad de la parte de la derecha. Si ustedes comparan este resultado con este resultado, se pueden dar cuenta que son iguales. Por tanto, son equivalentes. Así que ya sabemos negar una proposición que tenga una I o una O. Pero ¿qué pasa si la proposición es un poco diferente? Por ejemplo, ¿qué pasa si la proposición viene con cuantificadores? ¿Qué es un cuantificador? Un cuantificador es alguna palabra que nos indique algo sobre la cantidad de ciertas cosas. Por ejemplo, las palabras todos, todas, todo, ninguno nos están expresando una cantidad. Todos estos de acá son cuantificadores que vamos a llamar cuantificadores universales.
Estos de acá, algunos existen, al menos uno, también nos están hablando de la existencia o la cantidad de ciertas cosas, pero no en la misma medida de los que teníamos acá. Así que estos los vamos a llamar cuantificadores existenciales. Si miramos este primer ejemplo, pues vamos a ver, dice, todos los estudiantes están cursando precálculo. Eso claramente es una proposición porque yo le puedo otorgar a esto un valor de verdad. ¿Cómo lo negarían ustedes? Vamos a ver, todos los estudiantes están cursando precálculo. El todos es un cuantificador universal. La manera de que no se cumpla que todos los estudiantes están cursando precálculo es que haya al menos uno que no esté cursando precálculo. Entonces, la negación sería, existe un estudiante que no cursa precálculo, ¿correcto? Entonces, dense cuenta que para negar un cuantificador universal, utilizamos un cuantificador existencial. ¿Ok? Y además, negamos lo que venía después en la proposición. Vamos a ver con el segundo ejemplo. Existen abejas moradas. Bueno, aquí lo que tenemos es un cuantificador existencial. ¿Qué tiene que pasar para que no se cumpla esta proposición? ¿Qué tiene que pasar para que sea falso que existan abejas moradas? Bueno, pues tiene que suceder que todas las abejas no son moradas. Entonces, dense cuenta que aquí teníamos originalmente un cuantificador existencial y para negarlo utilizamos un cuantificador universal y de nuevo negamos lo que venía después en la proposición. Vamos con el tercer ejemplo. Hay personas que estudian mucho. Esto es un cuantificador existencial, que me está hablando de la existencia de personas que estudian mucho. ¿Qué tiene que suceder para que no sea cierto que hayan personas que estudien mucho? Pues ninguna persona estudia. O mejor, todas las personas no estudian mucho. De nuevo, el cuantificador existencial lo negamos con un cuantificador universal y negamos la propiedad que se hablaba en la proposición. Finalmente, tenemos el último ejemplo. Ningún animal sabe hablar. Esto es un cuantificador universal. Si seguimos la misma estructura que hemos hecho en los ejemplos anteriores, pues el cuantificador universal lo tendríamos que negar con un cuantificador existencial. Entonces, lo que tiene que pasar para que no se cumpla que ningún animal sabe hablar es que exista un animal que sabe hablar.